Vamos a hablar de los amplificadores de potencia, en este caso el clase A, que es el primero que se estudia o el primero que se aprende, porque es el más simple si se quiere, se utiliza un solo transistor y es el que menos distorsión tiene, o sea, es el amplificador con el cual obtenemos una señal a la salida lo más fiel posible que la entrada, o sea, una señal bien fiel en la salida comparado con la señal de entrada. Yo acá ya dibujé el circuito como para ir adelantando tiempo. Vemos un transistor bipolar o tipo BJT de tipo NPN en configuración emisor común, ¿verdad? Una configuración de emisor común con una malla de entrada, una malla de salida. Tenemos una resistencia de colector que acá le llamé R3 conectada a VCC. Una señal de entrada, que es lo que yo pretendo amplificar. Le puse B de entrada, tensión de entrada, con esta polaridad, más arriba y menos abajo. Y una tensión de salida, B sal, que sería mi salida, mi señal amplificada ya, que se le aplicamos a una resistencia de carga RC. Vemos dos capacitores de desacople, ahora vamos a aprender bien para qué está cada uno. Y un arreglo de dos resistencias R1 y R2, un divisor resistivo, que me fija la tensión BB, por eso le llamamos BBB, porque es mi malla de entrada en continua, para fijar el nivel de continua en la entrada. Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis de esto. Lo primero que vamos a hacer es un análisis en continua de mi circuito. Si hago un análisis en continua, mis capacitores me desacoplan y me quedo solamente con esta parte. Entonces pasamos a tener un circuito en donde tengo mi transistor NPN, mi divisor resistivo de entrada o de base y la resistencia de colector. Ese sería nuestro circuito haciendo un análisis en continuo, o sea, mirando solamente el funcionamiento de esto en corriente continua. Vamos a anotar acá análisis en corriente continua. Tenemos VCC, BBB, R1, R2, R3 y mi transistor, obviamente. Bueno, ¿para qué está R1 y R2? R1 y R2 es un divisor resistivo el cual me suma a mi tensión, a mi señal de entrada, me suma un valor de continua. ¿Qué valor de continua? Y por lo general se pone en 0,7 volt para asegurarnos de que toda la señal de entrada que voy a tener acá siempre sea positiva. A medida que voy a ir haciendo este análisis acá, voy a ir haciendo los gráficos temporales. Entonces vamos a arrancar con mi señal de entrada. Vamos a poner tiempo acá y acá siempre vamos a graficar tensión en función del tiempo en este video. Y vamos a arrancar con tensión de entrada. B entrada. Puede ser cualquier señal que yo necesite amplificar. La señal de un micrófono, o sea, una señal de audio, una señal de frecuencia modulada, de amplitud modulada. Lo que yo necesite amplificar con este dispositivo va a ser mi señal de entrada. A fines prácticos y educativos vamos a manejar como que esta señal de entrada hoy es una onda senoidal pura. Entonces vamos a ver una onda senoidal de alguna frecuencia y alguna amplitud. ¿Qué amplitud? Bueno, una no tan alta ni tampoco tan baja como para poder disparar a este transistor, pero tampoco estar todo el tiempo saturándolo. Lo que buscamos con esta suma de tensión continua es agregarle justamente una componente en continua a mi señal de entrada. Vamos a volver a hacer una gráfica de tensión en función del tiempo, pero ahora vamos a graficar la tensión BB, o sea, la tensión que obtengo en la base del transistor. BB. Obviamente estos son gráficos temporalmente sincronizados.
lo que vamos a obtener, o lo que queremos obtener con esto es la misma señal, pero ahora con una componente en continua. Está subida. Está subido un cierto valor. O sea, ahora el eje de nuestra banda senoidal está ahí. Y está subido ese valor de continua que le sumamos. Acá tengo un valor de continua, justo acá. Es la tensión continua que le sumamos o que le proporcionamos con nuestro divisor resistivo R1-R2. Van a encontrar en otros lados, en otras bibliografías, que a veces no se hace un circuito, un divisor resistivo, sino que simplemente tengo una resistencia para polarizar a mi transistor. Eso también es correcto. Yo soy un poco más partidario del divisor resistivo, pero ambas son válidas. De la misma manera que van a ver que en vez de agregar una fuente nueva, esto lo conectan a VCC, entonces tengo una sola fuente de tensión que provee la energía a mi circuito. Pero acá para fines prácticos y aprenderlo y hacer las cuentas, manejamos la fuente BBB y la fuente VCC por separado, pero sepan que puede ser la misma, así como sepan que también pueden encontrar distintos circuitos de polarización de base de mi transistor, de mi amplificador clase A. Entonces, primer paso, subimos la tensión. Lo único que hicimos fue agarrarla y subirla. Sumarle una componente en continua. Esta componente en continua se la suma mi resistencia R1-R2. Entonces, acá tengo esta señal. Luego del capacitor, tengo esta señal. Porque estoy sumando esta señal con la continua que me suma el divisor resistivo. Y ahí está la importancia de este capacitor. Este capacitor me desacopla esta continua de mi dispositivo que me pone la señal en la entrada. Si yo acá estoy conectando algo que me está entregando esta señal, yo no le tengo que dar continua a ese dispositivo. Entonces desacoplo con este capacitor para asegurarme de que mi suma o de que mi continua quede acá en mi circuito y no se la provea al dispositivo que me está entregando esa señal. Bien, ya tenemos nuestra señal toda positiva para poder polarizar a nuestro transistor, porque como saben esto es un semiconductor, acá tengo una juntura y tengo que conseguir circulación de corriente en este sentido, con lo cual toda la tensión que tiene que estar acá, la señal siempre tiene que ser continua, a lo largo de todo el tiempo tiene que ser continua. Entonces le sumé una componente para tenerla siempre positiva, siempre tiene que ser positiva, quise decir, perdón. Siempre positiva y siempre estar polarizando mi transistor. En este punto apagaré el transistor, o sea, lo pongo en corte, pero de ahí para arriba lo polarizo, capaz en el punto máximo lo llego a saturar, pero bueno, juego ahí con esos límites. Entonces, primer paso resuelto, subir la tensión de la señal de entrada para que sea positiva, para que mi entrada sea positiva. Fantástico. Bien, analicemos ahora qué pasa en la malla de salida. O sea, ya hablamos de la malla de entrada, ahora vamos a la malla de salida. Bueno, vamos a hacer nuestra gráfica de la recta de carga de este transistor. Vamos a graficar corriente en función de tensión. Vamos a tener acá VCC. Y acá vamos a tener VCC sobre R3 en este caso. Y ahí se compone mi recta de carga. Entonces mi transistor o mi malla de salida, el punto Q, el punto de trabajo de mi transistor se va a mover en esta recta. En algún punto de esta recta yo tengo que ubicar a mi transistor con estos valores de continua, de corriente continua. Bueno, ¿en dónde lo ubicamos? Lo ubicamos a la mitad. Porque de esa manera tenemos la mayor incursión de tensión, tanto para arriba como para abajo posible. Lo ubicamos en un punto en el que tenemos VCC sobre 2. Y acá obviamente vamos a tener VCC sobre 2RC, ¿no? De corriente. Independientemente de la corriente, lo ubico a la mitad por la tensión. Para que en este punto yo pueda tener tanta tensión para arriba como tanta tensión para abajo, poder incursionar con mi señal. Entonces, fíjense que lo vemos acá. Cuando yo no ponga señal de entrada, tengo un 0 de señal, acá tengo 0, le sumo el valor de continuo y tengo una continua acá.
Bueno, eso mismo lo traslado a la salida y es donde tengo ubicado mi punto Q de trabajo. De esta manera tengo BCC sobre 2 para subir y BCC sobre 2 para bajar. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos que mi BCEQ es igual a BCC sobre 2. Y tenemos que mi ICQ es igual a BCC sobre 2 por R3. Este es mi punto Q de trabajo. En donde tengo al transistor polarizado. Y acá ya podemos sacar un dato útil que nos va a servir más adelante, que es la potencia que le estoy consumiendo a la fuente. Lo vemos de acá, porque si no aplicamos ninguna señal de entrada y no obtenemos ninguna señal a la salida, mi transistor lo estoy polarizando, lo tengo configurado en el punto Q de trabajo y está consumiendo energía. Se está disipando una potencia en la resistencia y en el transistor. La fuente me entrega, vamos a calcular la potencia de fuente, es la tensión que entrega la fuente, BCC, por la corriente que entrega la fuente. En este caso, BCC sobre 2R3. BCC sobre 2 por R3. Esto es igual a BCC al cuadrado sobre 2 por R3. Esta es la potencia que está disipando mi amplificador estando en reposo, o sea, sin amplificar ninguna señal. Cuando la señal venga e incursione valores para arriba y valores para abajo, bueno, se va a compensar y el amplificador siempre va a consumir esta energía. Esta es una cualidad de estos amplificadores. El consumo de energía o la potencia consumida o disipada por el amplificador es constante. Siempre es la misma, independientemente de mi señal de entrada. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora con mi señal de salida cuando tengo esta señal de entrada. Me puse dos gráficos porque vamos a ver la tensión de colector o BC acá, y acá abajo vamos a ver por último la tensión de salida o BSAL, que es la tensión que le aplico a mi carga. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, estoy poniendo esta tensión en mi transistor, con esto estoy polarizando a mi transistor. Cuando tengo un 0 acá de tensión, no hay circulación de corriente por esta juntura, este transistor no está polarizado, por lo tanto no hay circulación de corriente de colector. Transistor en corte. Transistor en corte significa que no tengo circulación de corriente, entonces esta resistencia no tiene caída de tensión, entonces toda la tensión BCC la tengo acá, la tengo en el transistor. Lo que va a suceder con este transistor es que la tensión BCC se va a ir repartiendo entre la resistencia y entre el transistor. Entre resistencia y transistor. Va a estar oscilando así. La tensión BCC se va repartiendo. Cuando hay circulación de corriente, tengo caída de tensión en la resistencia. Cuando está toda la circulación, o sea, satura el transistor, hablemos de ese punto, vamos a suponer que en el punto más alto satura el transistor, no tengo caída de tensión en el transistor y tengo toda la caída de tensión en la resistencia. Y cuando apago el transistor, o sea, cuando no hay circulación de corriente, no hay caída de tensión en la resistencia, toda la tensión la tengo en el transistor. Entonces eso es lo que va a ir sucediendo en este punto. La tensión BCC se va a ir repartiendo entre resistencia y transistor, resistencia y transistor. Entonces, fíjense que de alguna manera me va a invertir a la señal. Cuando el transistor está apagado, vamos a hacernos las líneas de auxiliares. Cuando el transistor está apagado, tengo toda la tensión entre sus patas. Entonces, en este punto veo un máximo. Y acá los lóbulos son para abajo.
Perfecto. ¿Y entre qué valores oscila esto? Bueno, entre BCC de máxima y 0. Como máximo acá voy a tener BCC cuando no haya circulación de corriente. Y como mínimo voy a tener 0 cuando esté toda la circulación de corriente. Entonces obtuve este gráfico que fíjense que es la misma señal invertida nada más. Pero es la misma señal que esta, pero amplificada. Porque acá habíamos llegado a valores de 0,7 volt máximo, ¿no? Bien, ¿qué pasa a la salida? Tengo un capacitor de desacople. O sea, este capacitor de alguna manera no me deja pasar la continua. O me deja afuera la continua. Entonces voy a tener esto, pero en el 0. Entonces acá voy a tener mi señal. Quedó un poquito feo, pero más o menos quedó. Obviamente esto está todo sincronizado. La cual se mueve entre BCC sobre 2 y menos BCC sobre 2. Porque lo que hice fue a esto sacarle la componente en continua. La componente en continua era BCC sobre 2. Lo dijimos de acá. Entonces fíjense, acá se ve clarito lo que explicábamos. Poniendo la componente en continua en BCC sobre 2 o al punto de trabajo en BCC sobre 2, tengo posible incursión de mi señal para arriba BCC sobre 2 y para abajo menos BCC sobre 2. O BCC sobre 2 para abajo. Luego de desacoplar la continua, porque no la quiero para mi señal de salida, para lo que yo vaya a energizar o alimentar acá, no quiero la continua, yo solo quiero la alterna como entró. Obtengo este gráfico. Entonces ahora analicemos la potencia que le estoy entregando a mi resistencia RC o resistencia de carga. Violeta. La tensión de pico que obtengo acá, tensión de pico, es igual a BCC sobre 2. La tensión RMS que obtuve acá, que es una tensión más o menos por ahí, no es el 70% de mi tensión de pico, tensión RMS, es igual a mi tensión de pico dividido raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque estamos en una onda senoidal. Y esto es igual a BCC sobre 2 raíz de 2. De acá. Bien. ¿Cuál es la potencia de salida? P out. Que es la potencia de RC. Vamos a ponerle acá entre paréntesis RC. Es igual a BRMS al cuadrado sobre la resistencia a la que se le estoy aplicando. En este caso RC. Esa es mi potencia de salida. Bueno, mi BRMS es esto. Así que esto es igual a BCC al cuadrado sobre... Si tomamos la condición en donde RC es igual a R3, obtenemos 8 RC. Esta es la potencia. Ahora vamos a ver por qué hice esto, pero esta es la potencia que le estoy entregando a mi resistencia RC. Y esta es la potencia que le estoy pidiendo a mi fuente para que el circuito funcione. Entonces con estos dos datos podemos calcular el rendimiento o la eficiencia de mi amplificador. La eficiencia, como sabemos, es potencia de salida sobre potencia de fuente. Potencia de salida es BCC cuadrado sobre 8RC. Y potencia de fuente es BCC cuadrado sobre 2RC. Recuerden que habíamos hecho esta directiva de RC igual a R3. BCC al cuadrado se me va con BCC al cuadrado. RC se me va con RC. Esto queda
2/8 o 1/4, lo que es igual a 25%. Esa es la eficiencia máxima que le voy a poder sacar a un amplificador de tipo clase A. ¿Y por qué es la máxima? Porque, para empezar, dije esto, RC igual R3, o sea, estas dos resistencias iguales. Cuando estas dos resistencias no son iguales, bueno, esta eficiencia cae. ¿Qué otras cosas no estamos contemplando? Bueno, las caídas de tensión en estas resistencias, ¿verdad? O sea, suponiendo que esta tensión la saco de BCC, que es lo que estoy usando para calcular la eficiencia, simplemente usar la fuente BCC, me faltaría también considerar las potencias disipadas en el circuito de entrada, que son bajas comparadas con las de salida, por eso no las tenemos en cuenta, son corrientes muy bajas comparadas con las corrientes de salida, pero igual cuando nos ponemos a hilar fino hay que considerar eso, etcétera, etcétera. Una vez que sumamos todo eso, tenemos eficiencias menores al 25%. Como máximo, teóricamente, el clase A, 25% de eficiencia. Es una eficiencia baja, sí. Si consumo de fuente 100 watts, solo voy a poder entregar 25 watts máximo a mi carga. Eso significa eficiencia del 25%. Pero lo que tiene este amplificador es que es muy fiel. O sea, la salida, la señal de salida, la forma de onda, es exactamente igual a la forma de onda de la entrada. No sufrió ninguna distorsión, ninguna alteración. Entonces esto es una relación de compromiso en los amplificadores de potencia, entre rendimiento o eficiencia y distorsión o fidelidad. Siempre tengo que poner en la balanza esos dos parámetros y en función de lo que necesite voy a elegir la clase del amplificador. En este caso el amplificador se dice que el transistor conduce los 360 grados de la onda. Si vemos la señal de entrada, vemos esta onda senoidal. Acá tengo 180 grados, otros 180 grados, llegué a 360 grados de mi onda. Bueno, mi transistor estuvo polarizado durante toda la onda, durante los 360 grados. Entonces, en los amplificadores clase A, el transistor conduce los 360 grados de la onda. Y de esa manera es que consigo una buena fidelidad o cero distorsión.